día martes. ¿No? Bueno, Adil Hernández. Vamos a ver, ¿se recuerda usted qué es demanda? Aló, muy buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien. ¿Y usted? Ahí ¿Se bien, gracias a Dios. Ok. Acerca de la demanda, si no me equivoco, habíamos visto acerca de lo que era el artículo 201 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Qué es? Eh, bueno, según lo que establece la ley, la demanda podrá presentarse verbalmente, en cuyo caso el secretario levantará el acta respectiva, según lo que establece nuestra ley. Ok, Adriana Monroy, ¿será que nos puede apoyar? Buenas tardes, licenciada. La demanda es la acción en la cual se puede manifestar em, una, una pretensión. Ok. Bueno, vamos a dar un breve repaso de parte de lo que vimos para empezar ya con todo el proceso como tal del juicio oral. Y vamos a decir que la demanda es el acto por el cual la parte actora ejercita su derecho de acción, de petición, de tutela judicial y solicita que se pongan en marcha la actividad jurisdiccional de los tribunales. Entendemos por demanda a ese primer acto procesal de una de las partes dentro de un proceso y a esta persona se le va a llamar demandante o actor, ¿verdad? Y obviamente consiste en un escrito que va a contener los requisitos del artículo 61, 106 y 107, ¿sí? Esta se va a poder presentar por escrito o de forma verbal, ¿verdad? Ante el secretario, quien va a levantar un acta respectiva para que cumpla con los requisitos del artículo 106, 107 y 61 del procesal civil. Vamos a ver. El contenido de la demanda. ¿Qué va a contener la demanda? Primero, introducción, hechos, prueba, fundamento de derecho, petición y cierre. Ustedes deben de saber de que ustedes se van a ir al artículo 61 para establecer todos esos requisitos, pero la base es esto que les estoy colocando. Introducción, hechos, prueba, fundamento de derecho, peticiones y cierre. Entonces, basados en eso, la introducción es el nombre de la persona que está demandando, el demandante, sus generales de ley, la persona en contra de quien realiza la demanda, los lugares para recibir notificaciones, procuración bajo la que actúan, qué tipo de demanda se va a iniciar. Esa es la parte introductoria, ¿sí? Los hechos es lo que me afecta, qué fue lo que pasó y me motivó a mí a llevar a cabo esta demanda y cómo lo voy a probar. Esos son los medios de prueba. ¿Cómo voy a probar los hechos que estoy manifestando? Lo fundamento de derecho, básicamente nos vamos a ir a lo que regula la ley. Y las peticiones, ¿qué es lo que quiero yo? Que se logre a través de esta demanda. Y el cierre, ¿verdad? Que culmina con la fecha y la firma de las partes. Perdón que el orden ahí se me fue. Emplazamiento. Esto ya lo vimos la semana pasada, esto solo es un breve repaso. ¿Qué es el emplazamiento? Es el llamamiento que se hace dentro de un plazo señalado para que comparezca una persona al tribunal a hacer uso de su derecho, debiendo soportar, en caso contrario, los perjuicios de su omisión, que su omisión derivare. En el juicio oral se establece un plazo de 3 días que debe existir entre el emplazamiento y la audiencia, y este plazo puede ampliarse por razón de distancia. Esto lo vimos también la vez pasada, por eso no le vamos a dar lectura, pero la referencia es el artículo 202 del procesal civil mercantil. ¿Qué debe contener la resolución que va a notificar este emplazamiento? Primero, que las partes deben de concurrir el día de la audiencia con sus respectivos medios de prueba para probar sus pretensiones. Segundo, que se continuará el juicio en rebeldía
del que dejare de comparecer sin justa causa. Eso es un hecho. ¿Qué pasa? Ya hablamos, ahorita vamos a ir viendo qué pasa dentro del proceso. Llegó el día de la audiencia, ¿sí? El juez va a verificar la presencia de las partes, es lo primero que va a hacer, pero después va a tratar de llevar a cabo esa conciliación, ¿sí? Y vamos a ver, ¿alguien me puede hacer favor de leer el artículo 203, por favor? Sí. El 204, licenciada, disculpe. O 203. 203. Perdón. Ok. Conciliación. En la primera audiencia, al iniciarse la diligencia, el juez procurará avenir a las partes proponiéndolas fórmulas, de conciliación y aprobará cualquier forma de arreglo en que convinieren, siempre que no contraríen las leyes. Si la conciliación fuere parcial, el juez continuará, en cuanto a las peticiones no comprendidas en el acuerdo. Muchas gracias. Está claro, ¿verdad? Entonces, la primera acción que se va a llevar a cabo es la conciliación. En el juicio oral, la conciliación es una actividad obligatoria, ¿sí? Obviamente, recordemos de que dentro del juicio oral, lo que se trata es de que durante la primera audiencia se lleven a cabo todas las etapas procesales que se puedan, ¿verdad? Y si no se lleva a cabo la conciliación, o sea, si el juez no la llevara a cabo, habría lugar a una nulidad por quebrantamiento del procedimiento. Si se produce la conciliación, tal como lo dice el artículo 203, el juez podrá aprobarla en la misma acta o en resolución aparte, si lo prefiere, pero el código le exige que el acto conciliatorio no contraríe las leyes. Obviamente, si una conciliación es parcial, se va a hacer constar y va a continuar respecto a los puntos que no tuvieron acuerdo, ¿sí? Posteriormente, el acto que sigue es la ampliación-modificación, que ya la semana pasada también la tocamos y leímos los artículos, que indica que la demanda puede ser ampliada entre el término comprendido, entre el emplazamiento, es decir, entre esos 3 días que me da, y la primera audiencia, o cuando se celebra esta, siempre y cuando no se haya contestado la demanda. ¿Cuáles son los efectos de la ampliación? Básicamente, al ampliar o modificar la demanda, ¿verdad? Según la oportunidad en la que se lleve a cabo, así van a ser los efectos. Pues, si se da antes de la audiencia y no se ha contestado la demanda por escrito, debe emplazarse nuevamente al demandado. O sea, es obligación. El código no regula específicamente este proceso, pero en la práctica es un acontecimiento que sí se da, ¿verdad? Si la ampliación o la modificación se lleva a cabo en la primera audiencia, ¿sí? Entonces, prácticamente en el artículo 204 del procesal civil, tercer párrafo, establece que el juez va a suspender la audiencia, señalando una nueva fecha para que las partes comparezcan a juicio oral, a menos que el demandado prefiera contestar en el mismo acto. ¿Cuáles son las actitudes? Porque después de la conciliación, de que se amplió, modificó, ratificó la demanda, vienen las actitudes del demandado. Y estas actitudes pueden ser, una, plantear excepciones. ¿Qué tipo de excepciones? Previas, ¿verdad? O dilatorias. Contestar la demanda en sentido negativo y plantear excepciones perentorias, ¿sí? La rebeldía, ¿qué quiere decir? No se presenta el proceso. El otro que se puede dar es allanarse. Cuando hay un allanamiento, quiere decir que acepto las pretensiones de la parte actora. O bien, reconvenir, que no es nada más que contrademandar, y que las vamos a ver a continuación para que a ustedes les quede un poco más claro. El allanamiento es aceptar las pretensiones del actor, y el allanamiento puede ser total o parcial. Cuando es total, es una forma anormal de ponerle fin a un proceso, ya que el juez va a dictar sentencia en el plazo de 3 días
Y esto lo vamos a ver en el artículo 208 del Código Procesal Civil y Mercantil. Si alguien me puede apoyar, se lo voy a agradecer con la lectura. ¿Qué dice el artículo 208? Artículo 208, sentencia. Si el demandado se allanare a la demanda o confesare los hechos expuestos en la misma, el juez dictará sentencia dentro de tercero día. Cuando el demandado no comparezca a la primera audiencia sin causa justificada, el juez fallará siempre que se hubiere recibido la prueba ofrecida por el actor. Dentro de los 5 días, a partir de la última audiencia, el juez dictará sentencia. Okay. Muchas gracias. Es decir, que cuando el demandado acepta las pretensiones del actor, o sea, automáticamente se dicta sentencia por el juez dentro de los 3 días. Pero también existe la figura del allanamiento parcial. ¿Qué quiere decir esto? De que el demandado acepta parcialmente las pretensiones del actor. Y estamos obviamente frente a una figura inusual, porque ¿qué pasa con el allanamiento parcial? Si se acepta parcialmente, se sigue el proceso únicamente para las pretensiones respecto de las que el allanamiento no se produjo, ¿sí? Hay que tomar en cuenta de que si no se produce un allanamiento total, o sea, y se produce un allanamiento parcial, sí va a continuar el proceso con relación a las pretensiones a las que no se produjo el allanamiento, ¿verdad? Dentro de este procedimiento tenemos que tener claro que cuando hablamos de allanamiento no es lo mismo que confesión. ¿Por qué? Porque el allanamiento, es decir, yo acepto las pretensiones de la parte actora, y confesión es aceptar los hechos, ¿sí? Que la parte actora está manifestando, ¿verdad? Vamos a tener de referencia el artículo 115, 200 y 208 del Código Procesal Civil y Mercantil para esta figura, ¿sí? Ahora vamos a ver la rebeldía. Cuando hablamos de rebeldía, ¿sí?, vamos a decir que es la situación producida por la incomparecencia de una de las partes ante la citación o llamamiento judicial, o ante la negativa de cumplir sus mandamientos e intimaciones, y es el no acudir al llamado que hace el juez a comparecer a juicio y que opera a petición de parte. La rebeldía es llamada también contumacia, que quiere decir desobediencia o el descuidarse de una carga que tiene una persona. La rebeldía en el juicio ordinario es lo mismo que en el juicio oral, con la única diferencia que la rebeldía en el juicio ordinario opera únicamente para el demandado, al no tomar ninguna actitud frente a la demanda. En cambio, en el juicio oral civil, la rebeldía opera para ambas partes. Veamos el artículo 202 del Código Procesal Civil y Mercantil, por favor. Licenciada, previo a que continúe, fíjese que en el grupo están mencionando de que hay personas en espera. Si los pudiera aceptar, se lo agradecería bastante. Ok, permítame. Es que se conectaron ya después del tiempo, entonces empecé a presentar. Solo una persona tengo en espera. Aquí ya me aparecieron más. Ok. Ya. Gracias. Bueno, continuaré. Bueno, hoy sí. ¿Me pueden apoyar con el artículo 202, por favor? Buenas tardes, licenciada. Sí. Artículo 202, juicio oral. Si la demanda se ajusta a las prescripciones legales, el juez señalará día y hora para que las partes comparezcan a juicio oral, previniéndolas presentes sus pruebas en la audiencia, bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía de la que no compareciere. Entre el emplazamiento del demandado y la audiencia deben mediar por lo menos 3 días, término que será ampliado en razón de la distancia. Ok.
si se dan cuenta, dice de la parte que no compareciera, no está diciendo la parte demandada o de la parte demandante, está hablando de los dos, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre el juicio ordinario y el juicio oral. ¿Cuáles son los efectos de la rebeldía? Primero, se tendrá por contestada la demanda en sentido negativo y se trabará embargo sobre los bienes suficientes. Ustedes vieron ya las medidas precautorias, ¿verdad? Entonces, si usted solicita como medida precautoria el embargo, obviamente el juez se lo va a otorgar. Deberá tomar el proceso en el estado en que se encuentre, si se va a reincorporar, y no podrá aportar las pruebas y no podrá presentar reconvención. Esto es específicamente para la parte demandada. Y se aplica supletoriamente el juicio ordinario, ¿verdad? El demandado que no comparezca a la primera audiencia corre el riesgo que en dicha audiencia se rinda toda la prueba por el actor y el juez pueda dictar inmediatamente sentencia dentro de los 5 días siguientes. Veamos el artículo 114 del Código Procesal Civil y Mercantil. Si me pueden hacer favor. Voluntarios. Efectos, artículo 114. Efectos de la rebeldía. Desde el momento en el que el demandado sea declarado rebelde, podrá trabarse embargo sobre sus bienes en cantidad suficiente para asegurar el resultado del proceso. Compareciendo el demandado después de la declaración de rebeldía, podrá tomar los procedimientos en el estado en el que se encuentren. Podrá dejarse sin efecto la declaración de rebeldía y en el embargo trabado si el demandado prueba que no compareció por causa de fuerza mayor insuperable. También podrá sustituirse el embargo proponiendo otros bienes o garantías suficientes a juicio del juez. La petición se sustanciará como incidente en pieza separada y sin que se suspenda el curso del asunto principal. Ok, muchas gracias. Se lo voy a aceptar a un compañero de ustedes. Bueno, bien. Entonces, estamos claros con los efectos, ¿verdad? Vamos a ver. Ya. Reconvención. La reconvención se trata de la interposición que realiza el demandado en contra de la persona quien planteó la demanda, es decir, es una contrademanda, ¿verdad? Y se entabla ante el mismo juez y por el mismo procedimiento en que la pretensión del actor se tramita para que sea resuelta en la misma sentencia, la cual habrá de contener 2 pronunciamientos. En el juicio oral, la reconvención que haga valer el demandado debe llenar los requisitos que establece el artículo 119 del Código Procesal Civil y Mercantil y por remisión supletoria el artículo 200. ¿Sí? En el juicio oral, la reconvención puede presentarse por escrito antes de la primera audiencia o bien durante la celebración de esta. En la audiencia también puede hacerse de forma oral. En el caso de la reconvención, sea que se formule antes de la primera audiencia o al celebrarse esta, los efectos que produce van a ser exactamente los mismos, ¿sí? Ya que el juez lo que va a hacer es suspender la audiencia, señalar una nueva para que el actor tenga la oportunidad de contestarla o bien aceptar la facultad del actor para contestarla en el mismo acto. Vamos a ver si alguien me puede apoyar con el artículo 119 del Código Procesal Civil y Mercantil. Artículo 119. Reconvención. Solamente al contestarse la demanda podrá proponerse la reconvención siempre que se llenen los requisitos siguientes. La pretensión que se ejercite tenga conexión por plazo del objeto o del título con la demanda y no deba seguirse por distinto trámite. Ok, muchas gracias. Artículo 204, segundo párrafo, por favor.
Artículo 204. La contestación de la demanda y la reconvención, en su caso, podrán presentarse por escrito hasta o en el momento de la primera audiencia, debiendo llenarse los requisitos establecidos para la demanda. Muchas gracias. Vayan colocando de una vez, ahí sí, con un lapicero, las figuras jurídicas, ¿verdad? Estamos viendo. Excepciones, que es otra de las actitudes que pueden surgir dentro de esta primera audiencia. Las excepciones se tramitan en el juicio oral de igual manera que se tramitan en el juicio ordinario. La única diferencia es que se presentan todas al contestar la demanda en la audiencia. Las excepciones previas o dilatorias, las mixtas y privilegiadas, se tramitan en la vía de los incidentes y las excepciones perentorias tienen su trámite específico. El juez debe resolver en la primera audiencia las excepciones previas que pudiere, todas de una vez, al menos que se haya declarado con lugar la incompetencia, en cuyo caso se va a abstener de decidir sobre las restantes y las demás excepciones se van a resolver en sentencia. En el juicio oral, las excepciones se pueden resolver ya sea en la misma audiencia en la que fueron interpuestas o bien en auto separado. Y si hubiera prueba que recibir, el juez va a señalar la audiencia para la recepción de pruebas. Veamos el artículo 205 del Procesal Civil y Mercantil, por favor. Artículo 205. Excepciones. Todas las excepciones se opondrán en el momento de contestar la demanda o la reconvención, pero las nacidas con posterioridad y las de cosa juzgada, caducidad, prescripción, pago, transacción y litispendencia se podrán interponer en cualquier tiempo, mientras no se haya dictado sentencia en segunda instancia. El juez debe resolver en la primera audiencia las excepciones previas que pudiere, de acuerdo con lo establecido en el artículo 121, pero puede también resolverlas en auto separado. Las demás excepciones se resolverán en sentencia. Si la parte actora ofreciere en esa oportunidad prueba para contradecir las excepciones del demandado, puede el juez señalar la audiencia en que deba recibirse. Muchas gracias. Las excepciones previas pues, son medios de defensa utilizados por el demandado ante la inexistencia de presupuestos procesales y con una excepción previa el demandado pretende depurar o dilatar la acción del actor. Hay que recordar que en el juicio oral el demandado solo cuenta con 3 días para interponer las excepciones previas debido a que se presentan en el momento de contestar la demanda, ¿no? Previo a contestar la demanda. Entonces, y la contestación en sentido negativo y las excepciones perentorias se plantean en el mismo momento. Las excepciones perentorias pues son innominadas, es decir, que uno les pone el nombre. Ustedes le van a poner cómo se va a llamar su excepción perentoria. Y son un medio de defensa que utiliza el demandado con el objeto de acatar las pretensiones del actor, atacando en consecuencia el fondo del asunto y se resuelven en sentencia. O sea, se va a dar la contestación negativa, ¿sí? Y se va a plantear la excepción perentoria y se va a resolver en sentencia. No me voy a detener en la contestación en sentido negativo, voy a regresar porque me confundí en el orden ahí, entonces voy a irme de una vez a las excepciones previas porque las vamos a ir bien. Dentro de las excepciones previas tenemos la incompetencia, ¿verdad? Cuando el juez, esta se va a dar cuando el juez ante quien se plantea la acción carece de competencia, sea por razón de materia, de territorio o cuantía para conocer de ella. Tenemos también la litispendencia, o sea, en la incompetencia, el juez no tiene la competencia para conocer el asunto que se está poniendo en su conocimiento. La litispendencia es cuando existe un juicio pendiente, es decir, se encuentra en trámite y se alega cuando se siguen 2 o más procedimientos iguales en cuanto a sujetos, objeto y causa. Entonces ahí planteo yo la excepción previa de litispendencia, porque ya hay otro proceso igual, ¿verdad? Demanda defectuosa es porque la demanda no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 61, 106 y 107 del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿sí? La falta de capacidad legal. Esto es cuando el actor carece de la capacidad de ejercicio
para adquirir los derechos que pretende en contra del demandado, ¿sí? La falta de personalidad. Esto significa que el actor no tiene la legitimación activa para vincular al proceso al demandado. Es decir, un ejemplo. Yo vengo y comparezco en nombre de una entidad a interponer una demanda, ¿sí? Y vengo y no tengo la legitimación activa para hacer valer la pretensión que alego, porque no es a mí a la que me está afectando directamente dicha acción, ¿ya? ¿Sí? Entonces yo planteo una demanda de falta de personalidad. Tal vez le voy a dar un ejemplo más común que pudiese darse, en una pensión alimenticia. Vengo yo, resulta de que mi prima se casó con una persona de que no tiene, ahí sí que el compromiso de pasarle una pensión alimenticia, y están casados legalmente, ¿verdad? Entonces vengo yo, como es mi prima y le afecta a mi prima, vengo yo y presento la demanda en contra del esposo de ella, ¿verdad? Pero yo no tengo la legitimación activa, ¿sí? Porque no es a mí que me está afectando ese acto, ¿sí? Entonces ahí me pueden plantear una excepción de falta de personalidad en el demandante. ¿Por qué? Porque no tengo las facultades o la legitimación activa para hacer valer la pretensión que yo estoy queriendo hacer valer, ¿sí? Y la falta de personería, cuando una persona actúa en representación del actor sin reunir las calidades que se requieren para los apoderados o representantes legales de una persona jurídica. Aquí, pues, es un tema de documentación, ¿verdad? Aquí yo no cuento con el documento que me acredita que yo soy apoderado o representante legal, no lo presenté. Entonces me van a presentar una excepción previa por falta de personería para que acredite la personería con la que estoy actuando. Falta de cumplimiento del plazo a que estuviera sujeta la obligación que se haga valer. Cuando el actor exige el cumplimiento de la obligación antes de que se expire el plazo fijado para el efecto, ¿sí? La excepción previa de falta de cumplimiento de la condición a que estuviera sujeta la obligación que se hace valer. Esto quiere decir cuando el actor o demandante exige el cumplimiento de la obligación antes de que suceda el acontecimiento fijado para el efecto, ¿sí? La caducidad, cuando el actor exige el cumplimiento de un derecho o una acción habiendo transcurrido el plazo para tal ejercicio. Prescripción. Esta excepción se refiere a la extinción de la obligación en contra del actor o demandante. Cosa juzgada, cuando se pretende evitar la revisión de un fallo favorable para el demandado y por ende su revocabilidad por parte del actor. Es decir, que ya hubo un proceso en donde se dictó sentencia y me están demandando y yo puedo plantear esa excepción previa de cosa juzgada porque considero que ya fui juzgado por tal acción. Transacción. Transacción me refiero es un contrato mediante el cual las partes procesales deciden de común acuerdo algún punto dudoso o litigioso y evitan el pleito que podrá promoverse o terminan el que está principiando mediante concesiones recíprocas. Entonces ahí se plantea una excepción previa de transacción. Y hoy sí, me voy a la contestación de la demanda en sentido negativo. Al no conciliar, pues obviamente es que se produce ya una contestación de la demanda en sentido negativo.
obviamente se pueden dar todas estas actitudes que les expliqué y ya leímos o tuvimos ahí en leer el artículo 204, donde establece claramente que si el demandado no se conforma con las pretensiones del actor, debe expresar con claridad en la primera audiencia los hechos en que funda su posición, pudiendo en este mismo acto reconvenir al actor, ¿verdad? La contestación de la demanda y la reconvención en su caso podrán presentarse por escrito hasta o en el momento de la primera audiencia, debiendo llenar los requisitos establecidos para la demanda. En este momento, la parte demandada puede interponer excepciones perentorias, que era lo que les indicaba. Entonces, ¿qué quiero que quede claro antes de pasar a lo siguiente, a los incidentes en el juicio oral? Las actitudes, o sea, tengo yo, primero inicio, o el juez inicia con la verificación de la presencia de las partes. Después se va a dar una etapa de conciliación. Después se le va a dar la oportunidad a la parte actora para que amplíe, ratifique, modifique su demanda. Si ésta la amplía o modifica, se va a tener que suspender, salvo que el demandado quiera contestar, ¿verdad? Si no, se va a tener que suspender. Si no se amplía la demanda, se va a continuar esta, ¿y qué va a pasar? Van a venir las actitudes del demandado. ¿Qué puede ser? 1, plantear excepciones previas. 2, allanarse. 3, contestar la demanda en sentido negativo y plantear excepciones perentorias, que puede darse. Y la otra que puede darse también es que haya una reconvención o bien que haya un allanamiento, ¿ya? Y en el allanamiento, pues ya sabemos de que puede ser parcial o total, ¿verdad? Y esto ya lo vimos. Entonces, ahora vamos a ver que dentro del juicio oral, en términos generales, esto no es parte del esquema en sí, pero sí se pueden dar incidentes dentro de este juicio, del juicio oral, ¿sí? Y tenemos que saberlo porque estos básicamente son aquellos que se tramitan, son todos aquellos asuntos que se tramitan y que no tienen un proceso específico, un trámite específico, pero son asuntos accesorios del principal. ¿Cuál es el asunto principal? El juicio oral, ¿sí? Juicio oral que yo planteé. Pero de forma accesoria, yo puedo plantear un incidente, puede ser de nulidad de la prueba, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, este se va a tramitar en una pieza accesoria. O sea, siempre va a ser parte del proceso, pero se va a llevar el trámite por aparte, en pieza separada. Por eso va a ser accesorio, ¿verdad? Y debemos de tomar en cuenta de que hay incidentes por cuestión de hecho y de derecho. Son de hecho, ¿sí? Cuando se tienen que abrir a prueba, ¿sí? Y son de derecho cuando no se abren a prueba porque no hay nada que probar, porque está en la ley, ¿ya? Entonces es un incidente de derecho. En el juicio oral, el trámite de los incidentes es que se da audiencia por 24 horas. Y esto, tenemos de referencia el artículo del 206 al 207 del Código Procesal Civil. Y cuando, perdón, ahí se me fue la D y la O, perdón, cuando no hay supletoriamente, o sea, en el juicio oral sí la hay, ¿verdad? Pero cuando no exista una regulación específica en cuanto a los incidentes, obviamente vamos a aplicar de forma supletoria la ley del organismo judicial del artículo 138 a 140. Tienen que tener claro ustedes de que cualquier trámite dentro de un proceso, ¿sí? Dentro de cualquier juicio que ustedes conozcan o vean, que no tenga un proceso ya regulado en el Código Procesal Civil, ustedes lo pueden tramitar, pero a través de un incidente, ¿verdad? En el caso del juicio oral, sí tenemos de que los incidentes se van a tramitar, o sea, les dará audiencia por 24 horas a las partes, ¿verdad? Pero si no hubiese esta regulación, entonces nos tenemos que ir a la ley del organismo judicial. La prueba. Bueno, ya terminamos las actitudes del demandado, lo que sigue es la prueba. Y todo esto se va a llevar a cabo en la misma audiencia, en la primera audiencia. En cuanto a las pruebas, pues es aplicable también supletoriamente el juicio ordinario. Las pruebas se tienen que ofrecer en la demanda o en la contestación de ella, ¿verdad? Y estas pues se tienen que individualizar. En el juicio oral, pues no existe un término de prueba porque todo se lleva a cabo en la misma audiencia.
De acuerdo con lo regulado en el artículo 206 del Código Procesal Civil, las partes procesales están obligadas a concurrir a la primera audiencia con sus respectivos medios de prueba. La intención de esta norma es concentrar los actos de prueba en la primera audiencia. Por eso, uno de los principios que norma o regula el juicio oral es el principio de concentración procesal. Hay que tomar en cuenta, ¿verdad?, que en la práctica se ha observado dificultad de que la parte pueda comparecer a la primera audiencia con todos los medios de prueba, ¿verdad? Y en algunos casos sí se presentan todas las pruebas. O sea, eso va a depender mucho del proceso que se esté llevando a cabo, ¿verdad? Y muchas veces también no se pueden recibir todas las pruebas en esa misma audiencia, por lo tanto, se ven obligados los jueces a señalar una nueva audiencia, ¿verdad? Las partes están obligadas a concurrir con las pruebas en la primera audiencia, ¿verdad? Y si no fuera posible rendir todas las pruebas, se va a señalar una audiencia dentro de un término que no va a exceder de 15 días y extraordinariamente, y siempre que por circunstancias ajenas al tribunal o las partes no hubiera sido posible aportar todas las pruebas, el juez podrá señalar o llevar a cabo una tercera audiencia dentro del término de 10 días. Es importante saber que el juicio oral puede tener tan solo una audiencia, ¿verdad? Y que si esta no alcanza para desarrollar toda o para diligenciar toda esa prueba, entonces es donde vamos a utilizar la segunda y la tercera audiencia, ¿verdad? Porque posterior a ello se va a dictar sentencia en 5 días, ¿verdad? Entonces, primera audiencia, estamos claros que voy a iniciar con el diligenciamiento de la prueba. No me alcanza a mí llevar a cabo todo en la primera audiencia, me voy a ir a una segunda audiencia que se tiene que desarrollar dentro de los 15 días. Pero resulta que no me dio tiempo para diligenciar toda la prueba porque es un montón y tengo otras audiencias señaladas. Entonces, puedo llevar a cabo una audiencia extraordinaria en un plazo de 10 días, que es la tercera audiencia, ¿sí? Asimismo, el último párrafo del artículo 206 del Código Procesal Civil y Mercantil establece la facultad que tienen los jueces para señalar términos extraordinarios, pero esto es única y exclusivamente cuando los medios de prueba deban ser rendidos fuera del país, es decir, en el extranjero. Para el efecto es aplicable el artículo 124 del Código Procesal Civil y Mercantil, que hace referencia a un término improrrogable de 120 días. ¿Me pueden hacer favor de leer el artículo 206 del Código Procesal Civil y Mercantil? Chicos. Artículo 206. Prueba. Las partes están obligadas a concurrir a la primera audiencia con sus respectivos medios de prueba. Si en esta audiencia no fuera posible rendir todas las pruebas, se señalará nueva audiencia dentro de un término que no debe excederse de 15 días extraordinariamente, y siempre que por circunstancias ajenas al tribunal o a las partes no hubiere sido posible aportar todas las pruebas, el juez podrá señalar una tercera audiencia exclusivamente para ese objeto. Esta audiencia se practicará dentro del término de 10 días. Cuando se proponga la prueba de declaración de la parte, el juez determinará la audiencia en que deba practicarse, dentro de las que se prevé en este artículo, en igual forma que se procederá para reconocimiento de documentos. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de la facultad que tiene el juez para ordenar diligencias para mejor proveer, de acuerdo con el artículo 197. También están facultados los jueces que conozcan de estos juicios para señalar términos extraordinarios cuando algún medio de prueba deba rendirse fuera del territorio de la República. Ok. Veamos el artículo 124, por favor. Término extraordinario. Cuando en la demanda o en la contestación se hubieran ofrecido pruebas que deban recibirse fuera de la República
y procediere legalmente el juez a solicitud de cualquiera de las partes, fijará un término improrrogable suficiente según los casos y circunstancias que no excedan de 120 días. Muchas gracias. Creo que alguien está tratando de ingresar. Solo denme un chance. Bien, gracias. Entonces, estamos claros, ¿verdad? Sí se pueden recibir pruebas, obviamente, del extranjero, ¿verdad? ¿Y cuáles son las clases de pruebas que pueden ser aportadas, ¿verdad? Como se aplica supletoriamente el juicio ordinario, ¿verdad? Los medios de prueba van a ser de acuerdo al artículo 128 del procesal civil. Declaración de las partes, declaración de testigos, dictamen de expertos, reconocimiento judicial, prueba de documentos, medios científicos de prueba, presunciones legales y presunciones humanas, ¿verdad? Solo perdón que voy a aceptar a alguien más que está tratando de ingresar nuevamente. Yes. Bien. Entonces, vamos a ver si alguien le puede dar lectura al artículo 128 del Código Procesal Civil y Mercantil. Artículo 128, medios de prueba. Son medios de prueba: 1. Declaración de las partes. 2. Declaración de testigos. 3. Dictamen de expertos. 4. Reconocimiento judicial. 5. Documentos. 6. Medios científicos de prueba. Y 7. Presunciones. Ok, presunciones legales y humanas, ¿verdad? Que ahí ya sabemos de que así es. Asimismo, me gustaría, como vimos lo de los incidentes, para que no dejemos de ver el artículo, si alguien me pueda hacer favor de leer el artículo 207, por favor. Artículo 207. Incidentes y nulidades. Todos los incidentes que por su naturaleza no puedan o no deban resolverse previamente se decidirán en sentencia. En igual forma se resolverán las nulidades que se planteen. En todo caso, se oirá por 24 horas a la otra parte, salvo que el incidente o nulidad que se plantee deba resolverse inmediatamente. La prueba se recibirá en una de las audiencias que especifica el artículo 206. Ok, gracias. Bueno, entonces tenemos primera audiencia, conciliación, ampliación y ratificación. Aquí esa se la voy a incluir porque no está. Conciliación, ampliación, ratificación, actitudes del demandado y se proponen los medios de prueba. Esa es la primera, lo que vamos a tratar de llevar a cabo en la primera audiencia, y obviamente se van a tratar de diligenciar todos los medios de prueba que se consideren pertinentes, ¿verdad? En la segunda audiencia se puede llevar a cabo dentro de los 15 días siguientes y es para diligenciar todos los medios de prueba que no se pudieron diligenciar dentro de la primera audiencia, ¿sí? Y de forma extraordinaria vamos a llevar a cabo una tercera audiencia en 10 días por si no se lograron presentar todos los medios de prueba establecidos que se recibieron en la primera y segunda audiencia, ¿verdad? Y posteriormente, sentencia en 5 días después de la última audiencia, salvo que hubiese allanamiento, confesión, ¿verdad? Eso sí lo tenemos que tener claro, pero también tenemos que tener claro de que también antes de la sentencia puede haber un auto para mejor fallar, ya que el juez tiene la facultad de ordenar diligencias para mejor proveer cuando a su criterio deba de practicarse alguna de las diligencias siguientes. 1. Que se traiga a la vista cualquier documento que crea conveniente para esclarecer el derecho de los litigantes. 2. Que se practique cualquier reconocimiento o avalúo que considere necesario o que se amplíen los que ya se hubiesen hecho. Y 3, traer a la vista cualquier actuación que tenga relación con el proceso. Esta diligencia se va a practicar en un plazo
no mayor de 15 días y siempre va antes de la sentencia. Y eso sí, en este tipo de procesos sí se puede dar. Veamos el artículo 197 del Código Procesal Civil y Mercantil. Artículo 197. Auto para mejor fallar. Sí. Artículo 197. Auto para mejor fallar. Los jueces y tribunales, antes de pronunciar su fallo, podrán acordar para mejor proveer: 1. Que se traiga a la vista cualquier documento que crea conveniente para esclarecer el hecho de los litigantes. 2. Que se practique cualquier reconocimiento o avalúo que considere necesario o que se amplíe los que ya se hubieran hecho. 3. Traer a la vista cualquier actuación que tenga relación con el proceso. Estas diligencias se practicarán en un plazo no mayor de 15 días. Contra esta clase de resoluciones no se admitirá recurso alguno y las partes no tendrán en la ejecución de lo acordado más intervención que la que el tribunal les conceda. Muchas gracias. Y posteriormente vamos a ver que en el juicio oral no hay vista, ¿ya? O sea, en este juicio no hay vista. Eso sí lo tenemos que tener súper claro. Y por último vamos a tener la sentencia. La sentencia es una resolución que le pone fin al proceso del juicio oral. Ya sea, esta puede ser declarada con lugar o sin lugar, ¿verdad? Puede ser con absolutoria condenatoria. Y para llegarse a ella puede ser mediante el desenvolvimiento de un máximo de 3 audiencias, como ya se explicó, o bien mediante la concurrencia del allanamiento o de la confesión que permite que el juez pueda dictar la sentencia y poner fin al litigio, ¿verdad? El artículo 208 del Código Procesal Civil y Mercantil, en su primer párrafo, establece que si el demandado se allanara a la demanda o confesare los hechos expuestos en la misma, el juez dictará sentencia dentro del tercer día, ¿verdad? Esto quiere decir que el juez ya no necesita de ninguna otra prueba para que el asunto judicial termine mediante una sentencia. Y en el mismo artículo, en su párrafo segundo, establece que si el demandado no comparece a la primera audiencia sin causa justificada, el juez debe fallar siempre y cuando el demandante ofrezca sus pruebas y que las mismas sean recibidas por el juzgador. De manera que la rebeldía del demandado no produce una confesión ficta como norma general en el Código Procesal Civil y Mercantil. Sin embargo, sí existe al respecto algunas excepciones en relación al juicio oral de alimentos, de ínfima cuantía y de rendición de cuentas, también de jactancia, en el juicio sumario de desahucio y en el interdicto de despojo, ¿verdad? Si se lleva a cabo 2 o 3 audiencias, el juez va a dictar sentencia dentro de los 5 días que se cuentan a partir de la audiencia o última audiencia realizada según el caso. Es importante hacer relación de que el artículo 18 no menciona nada sobre la comparecencia sin causa justificada del demandante a la primera audiencia, situación que muchas veces ha dado lugar a que se plantee la duda de la actitud que el juez debe asumir, especialmente en cuanto a si debe dictar una sentencia absolutoria o si el demandado comparece y niega la demanda. No obstante ello, pues muchos juristas consideran de que el Código Procesal Civil y Mercantil especifica que no le atribuye ese efecto a la rebeldía del actor y que el juez tiene facultades para señalar una segunda audiencia para el caso de que no haya sido posible rendir todas las pruebas en la primera, en este caso por parte del demandado. Cabe mencionar de que el juez es el que tiene la última palabra en la declaración de los derechos, ¿verdad? Ya que de acuerdo a las pruebas aportadas por cada una de las partes se determinan los resultados de la sentencia y es necesario saber de que si el demandado no se presenta, el juez sin más trámite va a dictar sentencia y más que todo si se agota toda la prueba dentro de la misma y ese es un riesgo que corre ya como lo vimos, ¿verdad? Imagínense si se lleva a cabo, resulta que no compareció el demandado a la primera audiencia y se llevó a cabo la primera audiencia, pero el juez necesariamente pidió de que se llevara a cabo o resolvió que se va a llevar a cabo una segunda audiencia porque no le alcanzó a diligenciar todos los medios de prueba de la parte actora.
¿qué va a pasar con el demandado? El demandado se puede incorporar, pero ya no va a poder contestar, ya no va a poder presentar sus medios de prueba, sino que solo va a llegar a terminar de recibir los medios de prueba de la parte actora, ¿verdad? Porque es el riesgo que corre no presentarse, ¿verdad? Y obviamente la base legal es el artículo 208 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Qué pasa después de la sentencia? Pues obviamente se plantea la apelación. Perdón, aquí hay un error porque vista no hay en el proceso, entonces eso se los voy a corregir. Bueno, pero este es el de la apelación, sí, en apelación sí. Va, esto, ¿qué pasa? Se plantea 3 días la apelación y solo la sentencia únicamente puede ser apelada, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a dar vista, se va a verificar dentro de los 8 días siguientes, según el artículo 209 del Código Procesal Civil y Mercantil, y se va a dictar la resolución final, ¿verdad? Veamos lo que regula el artículo 209, por favor. Artículo 209, apelación. En este tipo de proceso solo será apelable la sentencia. El juez o tribunal superior, al recibir los autos, señalará día para la vista, que se verificará dentro de los 8 días siguientes. Verificada esta, si no se hubieran ordenado diligencias para mejor proveer, se dictará sentencia dentro de los 3 días siguientes. Ok, perfecto. Entonces, la sentencia solo puede ser apelada, ¿verdad? Prácticamente, cuando se dicta la sentencia, ¿verdad? El juez pues tiene amplias facultades para resolver excepciones, incidencias o nulidades que se presenten durante el proceso, ¿verdad? Y sin que haya necesidad que se abra una segunda instancia. Es importante tener presente que el juez o tribunal superior al recibir los autos, pues tal como lo dice el artículo 209, va a señalar vista dentro de los 8 días siguientes y si no se hubieran ordenado diligencias para mejor proveer, va a dictar sentencia en 3 días, ¿verdad? En lo relativo a los medios de impugnación en el juicio oral, únicamente y exclusivamente la sentencia es susceptible de recurso de apelación, ¿verdad? Ya que ninguna otra resolución puede ser apelable. Los demás medios de impugnación sí son susceptibles de interposición, pero estos tales como una ampliación, ¿verdad? Porque la sentencia no está clara, una aclaración porque hay algo que, una ampliación porque el juez omitió resolver sobre un punto que era importante, ¿verdad? Entonces se puede plantear una ampliación. Una aclaración porque hay un punto de la sentencia que para mí no me quedó claro, entonces puedo plantearlo. O bien la revocatoria dentro del transcurso del proceso oral como tal, ¿verdad? La ejecución, pues la ejecución de la sentencia en los juicios orales, según lo establecido en el artículo 210 del Código Procesal Civil y Mercantil, se va a llevar a cabo en la forma establecida en dicho cuerpo legal, ¿verdad? Cual otra sentencia, o sea, es el mismo proceso y esto lo vamos a encontrar en el artículo de 340 al 343, ¿verdad? Atendiendo la naturaleza de las distintas clases de juicios orales que regula el artículo 199, es lógico que la ejecución de sentencias para cada uno de ellos pueda diferir y no siempre será aplicable la vía de apremio, ¿verdad? Hay algo importante que debemos de tomar en cuenta para la ejecución de las sentencias, es de que el artículo 210 indica, ¿verdad?, que ya que el incumplimiento de lo establecido en la ejecución, en caso de hacerse de modo distinto, se procederá a la destrucción de lo pactado. Y en el artículo, y también acá, la ejecución en materia del juicio oral no va a ser igual a la ejecución que normalmente se da, sino que los plazos se deben de entender que van a ser reducidos a la mitad, ¿ya? Esa es una diferencia que sí se va a dar, o sea, sí vamos a aplicar lo mismo que regula el artículo 340 al 343, solamente que los plazos se van a
entender que van a ser reducidos a la mitad, ¿verdad? Y esto lo regula el artículo 210 del Código Procesal Civil y Mercantil. En esencia, este es el proceso, ¿verdad? Este es el esquema general. Si se dan cuenta, lo que ya vimos, se presenta la demanda, ¿sí? Esta puede ser verbal o escrita. Si es verbal, se va a levantar un acta por el secretario del juzgado, ¿verdad? Se da la primera la calificación de la demanda, la primera resolución, se señala día y hora para que las partes comparezcan a juicio oral con prevenciones legales, se notifica la resolución, deben mediar 3 días entre la resolución y la audiencia y se va a notificar tanto a la parte actora como a la parte demandada. La audiencia, bueno, primero vamos a llevar a cabo la conciliación, ¿verdad? La verificación de las partes, le agregaría yo ahí, conciliación, la ampliación, la ratificación o modificación, y después las actitudes del demandado, que ya son la contestación más prueba, interposición de excepciones, reconvención, allanamiento, confesión, ¿verdad? Y pues todo lo que ya vimos, ¿verdad? Rebeldía también, porque puede que no comparezcan las partes, y se va a proceder al diligenciamiento de la prueba. Si no nos da tiempo de llevar a cabo en la misma audiencia todo el diligenciamiento de la prueba, se va a señalar una segunda audiencia que tiene que ser dentro del plazo de 15 días. Y si no nos da tiempo de llevar dentro de esa misma audiencia, vamos a señalar otra extraordinaria dentro de 10 días, ¿sí? Y después puede darse diligencias para mejor proveer. Y, por último, la sentencia en 5 días. Se puede plantear el recurso de aclaración y ampliación en contra de la sentencia y el recurso de apelación, ¿verdad? La apelación, pues básicamente ustedes saben que se elevan los autos, ¿verdad? A la sala que va a conocer, se da vista por 8 días, se puede dictar un auto para mejor proveer o bien sentencia en 3 días, ¿verdad? Entonces, esto es para que ustedes lo tengan y yo se los voy a hacer llegar. Bueno, aquí ya se los dije casi que todo yo, ¿verdad? Pero básicamente era esto, ¿verdad? Bueno, entonces esta presentación, chicos, así como el material de estudio, se las voy a compartir. Hoy ya agotamos lo que es el juicio oral, pero me gustaría saber si alguien tiene alguna duda. ¿No? Buenas noches. Pedro. Sí, licenciada, perdone. Me gustaría que vamos a leer los artículos ya en los procesos específicos. Yo sé que les hice un resumen la semana pasada de lo que es el juicio de ínfima cuantía, de alimentos, jactancia, el juicio de rendición de cuentas, división de la cosa común, pero vamos a ir viendo de forma más específica cada uno de los artículos, ¿verdad? No sé si hay alguna otra duda, chicos. ¿No? Bueno. Si les hago un examen, estamos listos entonces. No los escucho. Licenciada, de 100 quetzales, la demanda, su contestación y demás diligencias harán de palabra, dejando constancia de ellas en un libro que se llevará al efecto, así como de la resolución que se dicte en el acto. Contra esa resolución no cabe recurso alguno. Si no compareciera el demandado, el juez podrá citarlo bajo apercibimiento de tener su incomparecencia como confesión de los hechos afirmados por el actor, que se harán constar lacónicamente en acta y se dictará sentencia conforme al párrafo anterior. En esta clase de proceso no se gravará a las partes con gastos, costas ni honorarios de ninguna clase. Ok, cuando no exceda de 100, coloquémosle no exceda de 10,000 quetzales. Me le colocan la anotación ahí, acuerdo 2/2006. Por favor. ¿Sí?
es 10,000 quetzales. Eso ya cambió. Obviamente no había una reforma en nuestro código, entonces no la van a tener así, ¿verdad? Entonces es entendible que hay que hacer algunas anotaciones, pero las vamos a ir haciendo. Alimentos, artículo 212. Adriana Monroy. Adriana. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Título para demandar. El actor presentará con su demanda el título en el que se funda, que puede ser el testamento, el contrato, la ejecutoria en que conste la obligación o los documentos justificativos del parentesco. Se presume la necesidad de pedir alimentos mientras no se pruebe lo contrario. Ok. Sí, ayúdame también con el 203, del 213 al 216, por favor, para irlo leyendo. Pensión provisional. Con base en los documentos acompañados a la demanda y mientras se ventila la obligación de dar alimentos, el juez ordenará, según las circunstancias, que se den provisionalmente, fijando su monto en dinero. Sin perjuicio de la restitución de la persona de quien se demanda, obtiene sentencia absolutoria. Si no se acompañan en documentos justificativos de las posibilidades del demandado, el juez fijará prudencialmente la pensión alimenticia a que se refiere el párrafo anterior. Durante el proceso puede el juez variar el monto de la pensión o decidir que se dé en especie u otra forma. Artículo 214. Medidas precautorias y de ejecución. El demandante podrá pedir toda clase de medidas precautorias, las que se ordenarán sin más trámite y sin más necesidad de presentar garantía. Si el obligado no cumpliere, se procederá inmediatamente al embargo y remate de bienes, bastantes a cubrir su importe, o al pago si se tratara de cantidades en efectivo. Artículo 215. Efecto de la rebeldía. Si el demandado no concurriere a la primera audiencia y no contestare por escrito la demanda, el juez lo declarará confeso en las pretensiones del actor y procederá a dictar sentencia. ¿El 216 también? Ajá. Materia del juicio y costas. Todas las cuestiones relativas a fijación, modificación, suspensión y extinción de la obligación de prestar alimentos se ventilarán por el procedimiento del juicio oral y por las disposiciones especiales de este capítulo. Para esta clase de juicios no se exigirá papel sellado al alimentista. La reposición de dicho papel al del sello de ley correspondiente será a cargo del demandado si resulta condenado, quien en este caso también deberá ser condenado al pago de las costas judiciales. Ok, muchas gracias. Acá hay algo muy importante, el efecto de la rebeldía. O sea, por eso de que estamos leyendo cada proceso en específico, ¿verdad? Estos son los procesos que se llevan a cabo dentro del juicio oral, ¿verdad? Y se recuerdan de que hablamos del efecto de la rebeldía en términos generales, pero en materia de alimentos ya existe una regulación especial que dice que si el demandado no concurre en la primera audiencia y no va a contestar por escrito la demanda, el juez lo va a declarar confeso en todas las pretensiones del actor y va a dictar sentencia. Entonces es un efecto que tiene el no comparecer a la audiencia de alimentos, ¿verdad? Vamos a ver, Esdras, ¿me puede apoyar por favor con la rendición de cuentas, artículo 217 y 218? Claro, licenciada. Artículo 217. Declaración preliminar. Cuando se demande la rendición de cuentas, ya sea por no haberse rendido o por haberse hecho efectuosa e inexactamente, el juez, con base en los documentos en que se funda la demanda, declarará provisionalmente la obligación del demandado para rendir las cuentas y prevendrá cumplir con esta obligación en la primera audiencia, que señale, bajo apercibimiento de tener por ciertas las afirmaciones del actor y condenarlo en los daños y perjuicios que prudencialmente fijará el juez. Contra las afirmaciones del actor, puede el demandado rendir la prueba que hubiere ofrecido al contestar la demanda. El trámite de la rendición de cuentas de los depositarios nombrados en el juicio se harán conforme a lo dispuesto al artículo 43.
Ok. Siguiente artículo. Por favor. Muy bien. Artículo 218. Contenido de la sentencia. Según los casos, la sentencia podrá contener lo siguiente. 1. La aprobación de las cuentas. 2. La condena al pago del saldo, que resulte de las mismas. 3. La condena en daños y perjuicios que se fijará prudencialmente por el juez para el caso de la rebeldía a rendir cuenta o de improbación de las mismas, tomando como base las afirmaciones del actor. 4. La condena del pago de intereses legales y de las costas. 5. La fijación del plazo dentro de la cual deberá hacerse el pago o bien la absolución del demandado con base en el que no estaba obligado a rendir cuentas. Muchas gracias. Pues básicamente también, como ustedes bien saben, la rendición de cuentas va a llevar el mismo proceso del juicio oral, ¿verdad? O sea, es el mismo procedimiento que vamos a llevar a cabo, ¿verdad? Y pues lo específico es lo regulado en el artículo 217 y 218 del Código Procesal Civil, que fue lo que leímos, ¿verdad? División de la cosa común. Tal vez me puede apoyar. A ver. Claudia Jiménez. Claudia. No, no está Claudia. Clau Azañón. Buenas noches. Artículo 219. Declaración judicial necesaria. Cuando los copropietarios no estén de acuerdo, podrán pedir la división o la venta en pública subasta de la cosa común por el procedimiento de juicio oral. También será necesaria la declaración judicial cuando hubiere intereses menores, ausentes, incapaces o del Estado, quienes serán citados por medio de sus legítimos representantes. Continuemos, por favor. Leamos todo lo que corresponde al capítulo 6. Artículo 220. Nombramiento del partidor. El partidor deberá ser notario. En la fase conciliatoria, el juez procurará avenir a las partes sobre el nombramiento del partidor y si no hubiere acuerdo, él hará la designación. Asimismo, procurará que los interesados determinen las bases de la partición. Previa aceptación y discernimiento del cargo del partidor nombrado, el juez le fijará término para que se presente su proyecto de partición o manifieste al tribunal la imposibilidad de llevarlo a cabo. Previamente a formular el proyecto de partición, el partidor podrá pedir privadamente a las partes interesadas las instrucciones y aclaraciones que juzgue oportunas. Si no se obtuvieren, ocurrirá al juez para que convoque a una audiencia a fin de que en ella se fijen los puntos que crean indispensables. Artículo 221. Discusión del proyecto. Presentado el proyecto de partición, el juez lo hará saber a las partes y las convocará a una audiencia para que hagan las observaciones y rindan las pruebas que estimen convenientes. Después de estimar fundadas las objeciones de las partes, podrá disponer por una sola vez que se formule nuevo proyecto por el partidor, fijando plazo para el efecto. De este nuevo proyecto se dará audiencia por 5 días a las partes. El juez podrá ampliar los términos de la tramitación del juicio oral en lo que sea necesario para dar cumplimiento a los traslados del proyecto de partición. Artículo 222. Aprobación judicial. Pasado los términos a que se refiere el artículo anterior, si no hubiera oposición de parte, el juez aprobará la partición en un auto razonado y mandará protocolarla por el propio partidor. Si hubiere oposición, el juez dictará sentencia declarando
según los casos ya la aprobación del proyecto, su modificación con determinación concreta de los puntos que sean objeto de la misma, o bien la procedencia de la venta de la cosa en pública subasta. Artículo 223, forma de la protocolación. Para los efectos de protocolar la partición, el partidor recibirá del juzgado certificación del proyecto y del auto que lo apruebe o de la sentencia en su caso. Dicha certificación será compulsada en lo que se refiere al proyecto de partición, respetando en todas sus partes la forma en que le hubiere dado al partidor, aunque se haya dejado espacios y no se haya escrito el reglón seguido. Artículo 224. Subasta pública. Si el juez ordenare la venta de la cosa en pública subasta, señalará de una vez día, hora para el efecto, observándose los trámites del procedimiento ejecutivo en lo que fueren aplicables a los efectos de remate. Muchas gracias. Jennifer Juárez. Jennifer Arlet Juárez. Sí, diga. Declaración de jactancia, artículo 225 al 228. No va a poder. Jennifer. Permítame, Lica, ahorita. Que no lo tengo a la mano, Lica, por si lee alguien más. ¿Puedo leer yo, licenciada? Sí, por favor. Si solo le encargo, Jennifer, de que estamos en clases y tiene que tener su código a la mano, por favor, porque esa es la señal de que no ha estado anotando, ¿verdad? Y sí es importante que hagamos anotaciones. Por favor. Artículo 225. Procedencia de la declaración. La declaración de jactancia procede contra todo aquel que fuera de juicio, si hubiere atribuido derechos sobre bienes del demandante, o créditos o acciones en contra del mismo, de cualquier especie que fuere. Artículo 226. Requisitos de la demanda. Además de cumplir con los requisitos establecidos para la demanda, el actor expresará en qué consiste la jactancia. Cuando se produjo medios por los que llegó a su conocimiento, y formulará petición para que el demandado confiese o niegue el hecho o hechos imputados. Artículo 227. Intimación. Al emplazar al demandado, el juez le intimará para que en la audiencia que señale confiese o niegue los hechos imputados, bajo apercibimiento de que, en caso de rebeldía, se tendrá por ciertos los hechos en que se funda la demanda. Artículo 228. Contenido de la sentencia. En caso de rebeldía o de que el demandado confesare los hechos, el juez dictará sentencia, declarando la jactancia y señalando al jactancioso el término de 15 días para que interponga su demanda, bajo apercibimiento de tenerse por caducado su derecho. Si se hubiere negado la demanda, el juez con base en las pruebas producidas dictará sentencia, la cual declarará si se produjere o no por el demandado las expresiones que la demanda le hubiere atribuido. En caso afirmativo, procederá conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior. Transcurrido el término fijado en la sentencia, sin que el demandado hubiere justificado haber interpuesto la demanda, el juez, a solicitud de parte, declarará caducado el derecho y mandará expedir certificación al actor. Muchas gracias. Bueno, la jactancia la vamos a ver en la otra clase, porque ya se me agotó el tiempo. Quiero mostrarles un pequeño video para que ustedes entiendan bien este proceso, ¿verdad? Porque también es importante que lo tengan claro, ¿verdad? Entonces, lo vamos a ver en la próxima clase el día martes y pues les agradezco a todos que se hayan conectado.
Espero que estudien el material que voy a subir a clase. Hoy sí se los voy a dejar, tanto presentación como material de clase que les va a ser de utilidad. Bueno, chicos, les deseo feliz noche. Nos vemos.